Bienvenidos, chicos. Buenas noches. Esperamos unos segunditos hasta que sus compañeros se conecten, por favor. A ver, esperamos unos minutitos hasta que sus compañeros se conecten. Bien. Los compañeros creo siguen viendo el partido, por eso no ingresan. Bien, vamos a iniciar. Muy bien, buenas noches estudiantes, bienvenidos a este nuevo módulo. Vamos a llevar lo que es el módulo de Constitución de Sociedades. Dentro de este módulo vamos a aprender a identificar los tipos de sociedades. También vamos a aprender a cómo constituir una empresa. Definitivamente, pues, eh, en la actualidad o en los tiempos en los cuales estamos viviendo, tomar la decisión de constituir o de crear una empresa, pues, definitivamente no es tarea fácil, ¿no? Eh, Se necesita, para constituir una empresa, se necesita pues de tener en cuenta muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos existen que en realidad pues debemos tomar en cuenta. También pues para crear una empresa no basta solamente con abrir tu negocio y esperar pues a que te lleguen los clientes, ¿no? Definitivamente ahora tenemos que tener en cuenta la competencia. La competencia es mayor en realidad, ¿no? También hay que tener en cuenta que el negocio que tenemos, si es o el que queremos abrir, si es un negocio online, pues debe complementarse también con una versión online que definitivamente pues represente con exactitud los valores y los servicios del proyecto del proyecto empresarial que deseas emprender, pues, ¿no? Para iniciar el proceso de la constitución de una empresa debemos tener claro algunos aspectos. Es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, ¿no? Tener en cuenta el tipo de negocio al que vamos a aperturar, tener en cuenta la cantidad del capital con la que vamos a trabajar. Es importante preguntarnos, ¿no? Si vamos a necesitar de lo que es de algún financiamiento, algún préstamo. Es importante saber si el producto, ya sea el producto o el servicio que vamos a ofrecer, qué impacto va a tener, ¿no? También, más o menos, también tener en cuenta si va a haber aceptación con los clientes o con los posibles clientes. Hay que tener en cuenta, como decía, también la competencia, también tener en cuenta, obviamente, lo más importante, pues son las obligaciones tributarias que vamos a asumir al momento de la creación o de la constitución de una empresa. Bien. Hay algunos compañeros que recién se están integrando. Bienvenidos, chicos. Estamos en un nuevo módulo, es el módulo de Constitución de Sociedades. ¿Ya? Vamos a ver en este módulo cómo constituir una empresa y también a identificarla, pues no, a identificar los tipos de sociedades y a cuál de esas nos vamos a coger de acuerdo al negocio que nosotros queramos emprender, pues, ¿no? Es nuestra primera sesión. Vamos a iniciar con los temas ya y al final ya vamos a dar algunas especificaciones también para eh, trabajar en este modo. Bien, entonces el primer punto que nosotros tenemos que tener en claro es qué es la empresa, ¿no? La empresa, ¿qué es? ¿Qué es la empresa? Pues la empresa definitivamente
dentro de nuestra sociedad en la cual estamos viviendo nosotros, pues es muy común la creación continua de las empresas, ¿no? Ya estamos viendo a diario una empresa se creó, otra empresa, quizá algunas empresas también cerraron. Entonces, en nuestra sociedad es muy común la creación de las empresas. También podemos definir a una empresa como una unidad, pues, ¿no? Una unidad económica donde puede ser, pues, con un grupo de personas o puede ser también que una sola persona la crea, pues, ¿no? Y definitivamente la empresa, pues, está dedicada a desarrollar lo que es una actividad en particular, ¿no? Una actividad económica con el ánimo de lucro, pues, ¿no? También la empresa pues tiene el objetivo, ya sea algún, de producir algo o simplemente de prestar algún servicio. Entonces, ¿qué es la empresa? Pues la empresa es una organización, ¿no? Ya sea jurídica, ya sea económica, puede ser de una o de varias personas, pues que van a aportar todo su esfuerzo para producir ya sea bienes o servicios, ¿no? Con el propósito de obtener un lucro. Esa es la definición de lo que es empresa. ¿Cómo se origina una empresa? ¿Cómo vamos a crear una empresa? Vamos a tener en cuenta, para el origen o para la creación de una empresa, vamos a tener en cuenta muchos puntos. Definitivamente todo proyecto, ¿no? Todo proyecto de lo que es de empresa, pues se va a desarrollar en torno a una idea, ¿no? Con una idea, con lo que surge la idea, pues como consecuencia se va a dar lo que es la detección o la creación de esta empresa, pues, ¿no? O también podemos considerarlo como una oportunidad de negocio donde varias personas pues van a tener una cierta idea y va a haber un intercambio de ideas, un intercambio de repente eh, de alguna oportunidad de negocio que pueda haber o de experiencias también, ¿no? Y pues mediante el esfuerzo cooperativo se va a llegar a un fin común que es la creación de la empresa. Cuando nos surge una idea sobre la creación de la empresa, ¿no? También vamos a tener en cuenta que esta idea varía en función a las circunstancias de cada persona. Por ejemplo, ¿por qué nacen? ¿Por qué siempre estamos viendo que van naciendo o se van creando empresas? Puede ser por muchas razones, como decía, va a depender de las circunstancias de cada uno, ¿no? Puede ser de repente por nuevos mercados, puede ser de repente que hay algunos mercados donde no están muy abastecidos o de repente algunos mercados que tienen un alto crecimiento, ¿no? Entonces es ahí de repente donde uno puede decir, ah, ya, en este punto identifico y puedo abrir mi empresa también. Otro también podría ser por la experiencia del futuro empresario, del futuro emprendedor, ¿no? Que de repente en cierto momento ha sido trabajador o que de repente ha sido directivo de otra empresa, ¿no? Y que con esa experiencia pretende independizarse o pretende también abrir pues su propio negocio. También cómo se originan las empresas, también podría ser cuando existe un producto innovador, algo nuevo, ¿no? Una nueva creación. Entonces, igual, ¿no? Simplemente por el hecho de independizarse o cuando uno quiere ser empresario, entonces, de acuerdo a esa necesidad surgen pues las empresas, ¿no? Y hoy por hoy vemos un sinfín de empresas, ¿no? De diferentes tamaños, de diferentes constituciones de sociedades y así sucesivamente. Y definitivamente, pues las empresas también tienen un ciclo de vida. Más adelante lo vamos a ver a más detalle, ¿ya? También cuando nosotros vamos a constituir nuestra empresa, pues tenemos que preguntarnos y saber específicamente quiénes son aquellos que hacen empresa. En nuestro país se hace empresa bajo la representación de dos tipos de personas, las personas o la persona natural y la persona jurídica.
bajo esas dos representaciones se trabaja dentro de nuestro país. Y también podríamos considerar, pues, bueno, esto estamos considerando en el aspecto de repente de la formalización, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Vamos a encontrar dentro de las formas de organización de una empresa, como les decía, vamos a encontrar dos tipos de personas, ¿no? Los tipos de persona natural, que se crea, ¿no? Como una empresa unipersonal, o también las personas jurídicas, ¿no? Vamos a encontrar varios tipos de personas jurídicas, como las empresas, por ejemplo, de responsabilidad limitada, las sociedades, eh, sociedad anónima, abierta, cerrada, y todo esto lo vamos a encontrar ya sea en un decreto, en el decreto legislativo que tenemos ahí en el 21621 o en la ley de sociedades, pues, ¿no? Con la que vamos a trabajar en este módulo vamos a tocar bastante lo que es esta ley general de sociedades. Pero en la siguiente sesión vamos a ver a detalle cada una de estos tipos de personas jurídicas, ya en la siguiente sesión. Entonces, hablábamos de dos tipos de personas que conforman una empresa, las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Qué viene a ser una persona natural? Es aquella que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Sobre todo dentro de lo que es la persona natural, pues es el grupo en el cual pertenecemos nosotros, ¿no? De repente tenemos una bodega, una farmacia, una ferretería, qué sé yo, ¿no? Y que definitivamente pues actúan o estas personas que pertenecen a este grupo de personas naturales pues actúan individualmente, ¿no? Ejercen derechos y cumplen obligaciones pues a título personal. Por ejemplo, si tienen un negocio, esta empresa quiebra, entonces, y de repente tiene alguna obligación de pagar alguna deuda, por ejemplo, con un banco, ¿no? Entonces, en este caso, pues, cuando no hay un pago, lo que pasa es que sus bienes podrían ser embargados, ¿no? Sus bienes, todos los bienes que tiene esta persona natural. Y pues, también cuando se va a constituir como una empresa, como persona natural, pues, como decía, la persona es la que asume todas las obligaciones y las responsabilidades que pueda tener, ¿no? Puede asumirlas con su patrimonio, si es que tiene deudas, sí, las puede asumir. Y vamos a encontrar algunas ventajas cuando vamos a considerar como persona natural, ¿no? Como persona natural, pues una de las ventajas es de que la constitución de la empresa es rápida, es sencilla, ¿no? No se requiere de mucha inversión, también no se necesita de hacer algunos pagos fuertes o excesivos, ¿no? Como es en cuestión de la persona jurídica. No es necesario también que se lleven lo que son los documentos contables, ¿no? Por ejemplo, si es una bodega, no es necesario que se lleve toda una contabilidad completa, ¿no? Simplemente lo único que nos piden es pues hacer una declaración, incluso los pagos que se hacen a los tributos pues son mínimos, ¿no? También una de las ventajas de la persona natural es pues que tanto la propiedad, el control, la administración también recaen en una sola persona. En el momento que desea puede ampliar o puede reducir su patrimonio, lo puede hacer cuando convenga a esta persona, ¿no? También si de repente su negocio no está yendo bien y en cierto momento decide hacer el cierre o decide replantear también su negocio, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Los trámites incluso no son tan engorrosos. También pues pueden, como les decía, en el momento que decidan pueden cerrarlo, pueden vender, ¿no? En realidad la decisión pues es un único dueño y su decisión pues es, al final es su palabra, pues no la última palabra. Como decía, puede acogerse a varios regímenes que ahora tenemos, ¿no? Los pagos, los impuestos, los tributos son mínimos en comparación a lo que es una persona jurídica. Pero también va a tener algunas desventajas cuando vamos a crear una empresa como persona natural. Por ejemplo, ¿no? En este caso, la principal desventaja es que pues va a asumir
toda la responsabilidad. Si es que habrían deudas, pues incluso se puede ir contra su patrimonio. Otro, que también muchas veces el capital con el cual se trabaja pues es limitado, ¿no? Eh, es en realidad pues como es solamente un aportante, es un único dueño, a veces eh, lo que va a hacer muchas veces es solicitar pues créditos a los bancos, ¿no? Para que se pueda ayudar. También en cuestión de incapacidad, de repente en algún momento también puede ser que la empresa también quede ahí, ¿no? Por falta de incapacidad. Entonces, hay que considerar que tanto como persona natural o como persona jurídica vamos a encontrar ventajas y vamos a encontrar desventajas. Entonces, también debemos de considerar qué tipo de negocio o qué tipo de empresa nosotros vamos a abrir o vamos a tener para poder acogernos, ¿no? Y según lo que nos convenga también para poder abrir la empresa, ya sea de persona natural o como persona jurídica. Como persona jurídica también, pues vamos a encontrar, ¿no? Que definitivamente cuando vamos a crear una empresa como persona jurídica, pues van a existir también derechos y van a existir obligaciones. Eh, las personas jurídicas normalmente son entes formados por personas naturales o en algunos casos por personas que no necesariamente sean personas naturales, ¿no? En este caso, pues las personas jurídicas son incorpóreas o podemos llamarlas también artificiales. ¿Por qué? Porque no ocupan un lugar en el espacio. Ya lo único que vamos a encontrar pues son los bienes que esta persona jurídica va a poseer. Entonces, se constituye como persona jurídica eh, las personas que están incluidas dentro de la ley, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, algunas empresas, las EIRLs, podemos encontrar fundaciones, asociaciones, etcétera. Entonces, eh, como persona jurídica, por ejemplo, pues la empresa va a tener uno o varios dueños. En este caso podemos, los conocidos como socios, ¿no? Como socios. Entonces, por ejemplo, si en algún momento igual la empresa estuviese pasando por algunos inconvenientes económicos, que en este caso si quiebra, por ejemplo, la empresa y está obligada, tiene algunas deudas, entonces, ¿qué pasa? Se realiza el pago pues con los bienes que pueda tener la empresa, no tanto con los bienes personales que puedan tener los socios, no, esa es la diferencia. Igual vamos a encontrar algunas ventajas como persona jurídica, ¿no? En este caso tiene responsabilidad limitada, ¿no? Los dueños van a asumir de forma limitada estas responsabilidades u obligaciones o deudas que pueda tener también la empresa. Otra de las ventajas es que puede tener mayor disponibilidad de capital, puede aumentar su capital de repente con la integración de algunos socios o también puede disminuir su capital, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas. También como persona jurídica, pues los créditos, eh, los créditos que tú puedas tener con los bancos, con las entidades financieras, pues en realidad son de montos un poquito más considerables, también tienen mayor posibilidad de acceder a estos tipos de créditos. Otra de las ventajas, pues también es que como persona jurídica se puede presentar a lo que son a los concursos públicos, ¿no? O de repente a contratar con el Estado también para poder trabajar. Entonces, no, en estos casos como persona jurídica, no, no tienes muchas restricciones si es que deseas trabajar con el Estado. También se puede acceder a lo que son beneficios sociales, a seguros, ¿no? Se puede trabajar, también puedes tener trabajadores a tu cargo también. Sería una de las ventajas como persona jurídica. Vamos a encontrar también desventajas. Por ejemplo, ¿no? Como una de las desventajas principales podríamos considerar de repente que existen una cierta cantidad de trámites y de requisitos que se tienen que cumplir para la creación y la constitución
constitución de la empresa. Por ejemplo, se tiene que elaborar una minuta, se tiene que realizar un inventario de cada socio, el aporte de cada socio, capital de cada socio. Incluso aquí te vamos a considerar si el socio es casado, por ejemplo, va a tener que participar también el cónyuge, ¿no? Entonces es un poquito más engorroso el trámite para la creación de la persona jurídica. También el otro punto, a veces de repente puede haber alguna discordancia entre socios, decide salir un socio, entonces puede, si desea, puede venderle su parte a, ¿no? a sus otros socios o incluso puede vender a un socio, a una persona de afuera. Entonces, para que se incluya o se excluya un socio, también es otro trámite que se tiene que realizar. También otra de las desventajas como persona jurídica también, de repente que la propiedad, el control, la administración incluso puede recaer en varias personas, no solamente en uno, como es en el caso de la persona natural, ¿no? También en el momento de que de repente se quiera cerrar la empresa, se van a encontrar con algunos problemas. Pueden haber dificultades, por ejemplo, si es que se quiere liquidar la empresa, si se quiere disolver, si se quiere vender, va a haber muchos trámites engorrosos también. Entonces, al momento de crear una empresa, nosotros tenemos que considerar si queremos trabajar con una sociedad o queremos trabajar pues individualmente, ¿no? Hay que considerar esos aspectos. Son muy importantes porque con el paso del tiempo, definitivamente pues es más engorroso todos los trámites. Incluso, ¿no? Para la creación de la persona jurídica, por ejemplo, se tiene que realizar trámites en la notaría, trámites en la SUNAR para la inscripción de la empresa, y así sucesivamente, ¿no? Que en la siguiente sesión vamos a ver también qué trámites se realizan para la constitución y creación de una empresa. Entonces, hay que tener en cuenta, cosa de que cuando vas a abrir un negocio como persona natural, no, el trámite en realidad que tendrías que realizar sería pues en cuestión de la municipalidad, ¿no? De repente solicitar una licencia de funcionamiento, realizar los pagos, pero son mínimos, ¿no? Incluso solamente solicitar pues el RUC a lo que es a la SUNAT, ¿no? Pero como persona jurídica, pues como les mencionaba, hay que realizar trámites en la notaría primero para realizar lo que es la minuta, hay que realizar lo que es un pacto social, se va a realizar lo que es, se va a evaluar el inventario de cada socio, cuánto es el aporte de cada socio, se va a tener que nombrar a un gerente, ¿no? Que va a ser el responsable en realidad. Incluso este gerente va a tener pues algunas funciones, pero de manera limitada, ¿no? Entonces, hay que considerar todo eso. Al momento de que cuando nosotros querramos pues constituir, crear una empresa, es muy importante tener en cuenta estos puntos. Y pues, como les decía, vamos a encontrar tanto ventajas y desventajas y también algunas diferencias muy importantes que debemos tener en cuenta a la creación de nuestra empresa, pues, ¿no? Entonces, como persona natural, tanto como persona natural o como persona jurídica, por ejemplo, en el caso de lo que es responsabilidad, pues ya les había dicho, ¿no? Como persona natural, en realidad, la responsabilidad la tiene pues el dueño, ¿no? Y tiene que asumir las obligaciones o deudas que pudiera tener la empresa. Como persona jurídica, pues también tiene una responsabilidad limitada, ¿no? En este caso, los dueños o los socios, pues asumen de forma limitada estas obligaciones. Como persona, en cuestión de número de dueños, pues como persona natural solamente puede tener un dueño y como persona jurídica puede tener uno o varios dueños. O socios, ¿no? Socios. En cuestión de dificultad de constitución, pues como persona natural es muy sencillo y muy rápido realizar la constitución, cosa de que como persona jurídica hay que realizar muchos trámites y también muchos pagos para su constitución. Para lo que son documentos contables también, ¿no? Como persona natural, pues se piden mínimos documentos que se tiene que llevar, ¿no?
incluso los pagos de los tributos también son mínimos. Como persona jurídica sí se tiene que llevar una contabilidad dependiendo del tamaño de la empresa también, ¿no? Se va a tener que llevar una contabilidad básica, una contabilidad media, libros contables, etc. En el caso de acceso a financiamiento, pues como persona natural, es un poquito complicado de repente acceder a los créditos, ¿no? A veces te piden un aval, otro garante, qué sé yo. Como persona jurídica, definitivamente, pues cuando ya existe tu empresa, también como persona jurídica podría solicitar un crédito, incluso como persona natural también. Y los tipos de empresas, pues como persona natural vamos a encontrar solamente la empresa unipersonal. Y como jurídica vamos a encontrar varios tipos de empresas, ¿no? Ya les había dicho, les había presentado en el cuadro inicial los tipos de sociedades, de tipos de empresas, los que vamos a trabajar de acuerdo a la ley 26887, ¿ya? Esas son algunas diferencias básicas que podemos encontrar entre las personas naturales y las personas jurídicas. Cuando nosotros vamos a crear nuestra empresa, ya tenemos claro la idea de cómo vamos a crear nuestra empresa, también tenemos que tener en claro la estructura de la empresa, de qué manera la vamos a conformar, ¿no? La estructura de una organización puede variar en diversos aspectos, ¿no? Puede variar con respecto al número de trabajadores, puede variar si es que vamos a presentar un servicio o vamos a ofrecer un producto. También puede variar en el caso de quiénes van a ser los directivos o no van a haber directivos, también qué tipo de procesos vamos a tener dentro de la empresa. Vamos a contar con si vamos a contar con lo que es elemento humano, por ejemplo, con el personal, ¿no? Hay que tener en cuenta qué tipo de persona vamos a contratar. Hay que tener en cuenta la cantidad de trabajadores que vamos a tener también. En cuestión de los bienes materiales hay que tener en cuenta, no vamos a, mi empresa va a constituir con bienes dinerarios, con bienes no dinerarios, inmuebles, voy a tener equipo, dinero, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ir constituyendo mi empresa en cuestión de bienes materiales? También vamos a tener en cuenta, ¿no? Y también, pues, si va a manejar algún sistema, ¿no? Algún sistema de repente para mejorar la producción del producto que voy a ofrecer, si es que voy a trabajar con servicios, pues ese potencial humano con el cual voy a contar, de qué manera tengo que trabajar y de qué manera lo tengo que organizar. Entonces, todo eso vamos a tener en cuenta al momento de estructurar nuestra empresa. O sea, no solamente es, creo mi empresa, voy a la SUNAT, abro mi empresa y ya está. No, hay que tener siempre nuestra estructura clara y fija para hacer que nuestra empresa crezca y vaya mejorando con el paso de los meses, con el paso de los años. Entonces, de esa manera es que vamos a trabajar. Hasta este punto, chicos, ¿hay alguna consulta, hay alguna duda por parte de ustedes? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda para pasar al siguiente punto? Bien. A ver, chicos, vamos a finalizar el tiempo y volvemos a ingresar para que no se nos corte en plena exposición, ¿ya? Volvemos a ingresar, por favor. Miss, Sí, una consultita. Supongamos en lo que es la empresa personal de uno solo, si muere el titular, a ver. Cuando nosotros constituimos una empresa como persona natural o unipersonal también, hay que tener en cuenta, ¿no? En cuestión de los registros, por ejemplo. Definitivamente, así como en las deudas, ¿no? Muere el titular, también muere la deuda, ¿no? Lo conocemos. En el caso de una empresa, va a depender. Si esta persona natural, por ejemplo, es casada, va a pasar esta empresa a
parte a manos del cónyuge, si es que es casado. Si es que no es casado, pero existen hijos, los hijos pueden reclamar. Es igual que una herencia, pues, ¿no? Van a tener que reclamar. Entonces, hay que considerar estos aspectos. Pero definitivamente siempre en una empresa, pues siempre hay un familiar, ¿no? Sobre todo un familiar. En este caso, familiares directos son los que podrían solicitar, en este caso, que se realice el traspaso de la empresa, pues no, al igual que una herencia, hay que considerar esos puntos, porque hay algunas personas que de repente no son casadas, son solamente convivientes, entonces hay que tener en cuenta también, pues, ya en este punto, por ejemplo, hay que tener en cuenta eh, la cantidad de tiempo que vienen conviviendo para que puedan considerar. Pero siempre hay un familiar, pues, ¿no? Siempre hay un familiar que definitivamente se va a hacer cargo, ¿no? En este caso, pues, en cuestión de trámites de la SUNAT, sí hay que considerar. Muere la persona, por ejemplo, se extingue también la empresa, ¿no? En cuestión de SUNAT. Entonces, también es otro trámite que se tendría que realizar muy aparte. Tendría que tener también un testamento, algo así, sobre la empresa, algo así. Por eso hay que diferenciar. Si es en cuestión de SUNAT, por ejemplo, muere la persona, entonces la empresa también se va a extinguir, si es que no ha dejado a ningún pariente considerando, ¿no? Pero si es que hay algún pariente cercano, como mencionaba, puede ser el cónyuge, puede ser los hijos, ¿no? Los hijos podrían ser, se podría hacer una solicitud, ¿no? De que la empresa, pues, eh, pase a nombre de esta persona, ¿no? O simplemente lo más práctico, crear una nueva empresa, pues, ¿no? Es Crear como una una nueva, liquidación, algo así de la claro, empresa, una liquidación. claro, sería lo más sencillo, ¿no? Claro, estos casos, por ejemplo, van a pasar si es que existe, pues de repente, es que existe otra familia que reclame también esta empresa, ¿no? Entonces, es muy importante, ya son trámites un poquito engorrosos también, ¿no? Y ya que se tendría que proceder con lo que son con los abogados, pues. Pero es muy importante, gracias a tu pregunta también, que hay muchos caminos para solucionar, pues, estos puntos, ¿no? ¿Alguna consulta más hasta ahí? Bien, finalizamos entonces y volvemos a ingresar para continuar con el siguiente tema.